hablar sobre lo que nosotros denominamos el siguiente nivel en automatización, que cambia cuando se pasa de un proceso manual a un proceso trazable, porque automatizar tareas no es lo mismo que automatizar procesos. La diferencia entre automatización táctica y automatización estratégica y cómo empezar a estructurar procesos con control real. Entonces, básicamente, ¿cuál es la intención de hoy? Que Luis, la persona que pues te invitó y nuestro líder de Customer Success, sea quien nos guíe en el espacio. Para darle una breve introducción a Luis, pues él es ingeniero de diseño de producto, con más de 16 años de experiencia trabajando con desarrollo de productos en distintas compañías y ha sido asesor pues, de distintos emprendimientos B2B, B2C. El hombre es amante del café, cualquier cosa está el contacto de él para cualquier cosa que tengas, que quieras conocer sobre el café. Y asimismo, pues hoy, como te digo, desempeñó un rol clave como líder del área de Customer Success. La intención es que en este evento también, por unirte, en caso tal de que quisieras revisarlo, puedas acceder por haber estado en el espacio a un 30% de descuento durante los primeros 3 meses en la automatización de un proceso con nuestras soluciones de bots y de RPA. Eso ya te lo vamos a contar un poco más adelante porque no quiero quitarle tiempo a Luis, pero básicamente por haber estado aquí, en caso tal de que tú decidas hacer la prueba o lo que sea, sabes que de entrada vas a tener un 30% de descuento en nuestra solución de RPA en cualquier proceso que quieras implementar. Entonces, básicamente es eso. No sé, Luis, si tú quisieras, también Leonardo, esto aplica para ti por haberte unido. Entonces, bueno, sobre eso, Luis, ahora sí te doy vía libre. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Me gustaría saber de qué, pues desde qué empresas o desde dónde nos acompaña cada uno de los participantes. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Gutiérrez y trabajo con una empresa que se llama Marinas Integrales. Somos una empresa nueva, llevamos apenas 6 meses en el mercado y nos especializamos en servicios de consultoría para economía azul y economía verde, básicamente con tres ejes de trabajo. Uno enfocado hacia el turismo regenerativo, entendiendo el turismo como una herramienta de entrada al territorio y una herramienta de validación social. Pues no, la idea no es entrar al territorio generando altos impactos, sino pues que sea un poquito más amigable con las comunidades. Una línea de consultoría en toda esa parte de economía azul y economía verde y de gestión territorial. Y finalmente una línea de sostenibilidad, digamos, es el puente entre turismo y consultoría, en donde la idea es ofrecer estudios y servicios para darle soporte de sostenibilidad a esas comunidades donde estamos entrando. Entonces, la idea es manejar energías sustentables, economía circular, agroecología, de tal manera que el beneficio no solo sea para las empresas de turismo, sino también para las mismas comunidades al adoptar nuevas tecnologías que les puedan manejar, mejorar esa calidad de vida. Este es el cuarto webinar que venimos de Sí, una serie hablando de automatizaciones en generales y enfocándonos en dos herramientas de automatización y hemos ya tocado varios temas de lo que se está viniendo con la inteligencia artificial, pues que para nadie es un secreto que eso ya no es el futuro, eso ya es el presente. Y hacia dónde está empezando a mirar ese tipo de tecnologías con respecto a las empresas, ¿cierto? Entonces estuvimos hablando de primero qué es automatizar. Automatizar un proceso es cuando yo logro que un proceso se ejecute de principio a fin sin injerencia de un humano o con una injerencia mínima, más que todo de supervisión. Cuando yo logro hacer eso, ya estamos hablando del concepto automatizar, que como su misma palabra lo dice, es automático. El proceso se lleva a cabo automáticamente. También estuvimos hablando de qué es el BPMS. El BPMS en inglés significa Business Process Manager System,
que en español significa un sistema que administra los procesos de un negocio, y podemos ver el BPMS como un orquestador de procesos. ¿Qué hace el orquestador? Le dice a cada persona cuándo tiene que entrar y qué tiene que hacer. Hagamos una analogía con el director de una orquesta, el que tiene el palito y le va diciendo a cada instrumento cuándo entra, si sube el volumen, si baja, cuándo sale, y va dirigiendo la orquesta para que vayan entrando en su momento y les va indicando qué van haciendo. Eso es lo que hace un BPMS básicamente, ¿cierto? Entonces nosotros dentro de AF, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros entramos a una empresa, revisamos qué procesos existen, qué procesos son susceptibles de automatizar. Lo que hacemos es que cuando vemos ese proceso como está actualmente, que nosotros lo definimos como el ASIS o así está, estructuramos y mapeamos cómo funciona ese proceso en este momento. Después hacemos una ingeniería y una optimización dentro de ese proceso y sacamos un nuevo proceso que se llama el to be o cómo debería ser, en donde ajustamos todas las cosas que estaban por ahí como medio o puede ser desactualizadas, metemos procesos que faltaban, quitamos de pronto partes del proceso que sobraban, o alguna parte del proceso que se tenía que ajustar porque no sé, de pronto la tenía que hacer una persona y eso lo puede hacer un robot o algo así. Hacemos como todo el ajuste y la optimización, se les presenta a ustedes pues como empresas y finalmente al momento de aprobarse, ese es el proceso que se implementa en el BPMS, y el BPMS arranca pues como a trabajar y a orquestar ese proceso, ¿cierto? También estuvimos hablando de otro tema que se llaman los RPAs. ¿Qué es un RPA? Creo que para ya nadie es como extraño el término bot, ¿cierto? ¿Qué es un bot? Es un robot digital. ¿Y qué es un RPA? Un RPA es un bot que está específicamente diseñado y desarrollado para hacer procesos dentro de una empresa. Específicamente dentro de una empresa. Entonces, todo RPA es un bot, pero no todo bot es un RPA. O sea, creo que todos hemos tenido contacto con los bots, por ejemplo, de WhatsApp, cuando hablamos con Claro, con Movistar o con alguna de estas empresas grandes de servicio, con un Bancolombia, ese tipo de cosas. Esos bots no son considerados RPAs, esos bots son considerados bots de atención al cliente por medio de WhatsApp, ¿cierto? O sea que eso no es un RPA, pero todo RPA sí es un bot. ¿Cuándo se utilizan bots? ¿O cómo sabemos si debemos utilizar bots? Los bots se utilizan cuando hay unas tareas repetitivas, manuales, en el que una persona se dedica X horas o X minutos a hacer procesos entre comillas sencillos y muy repetitivos, pues que los pasos están muy claros y muy definidos de qué es lo que hacen, pero le toma mucho tiempo. En uno de los webinars estuvimos viendo el ejemplo de una compraventa de carros que lo que hacía era que para verificar si los precios que estaba manejando de los carros que tenían inventario estaban acordes al mercado, pusieron a una persona a entrar a tucarro.com y carro por carro iba revisando cada publicación y en un Excel iba llenando el modelo del carro, la referencia del carro, eh, el kilometraje, el precio y el link del post para poder llegar fácilmente ¿cómo es que se llama? A esa publicación específica y poder verificar la información. Cuando nosotros implementamos el bot allá, nos dimos cuenta que esa persona se demoró aproximadamente 2 minutos en registrar 3 carros en el Excel. Con el bot de nosotros en 15 segundos se registraron 280 carros en el Excel. Entonces ahí podemos ver la capacidad que tiene un bot de ejecutar una tarea
que está muy bien definida a una velocidad exponencial. Entonces ya tenemos claro qué es un proceso, qué es una automatización, qué es BPMS y qué es un RPA, ¿cierto? En el webinar anterior estuvimos viendo cómo empezar a combinar esas dos tecnologías, RPA y BPMS. Entonces, ¿cómo se empiezan a combinar? El RPA lo tenemos para hacer tareas estructuradas y ejecutar tareas repetitivas que se convierten como en las manos del proceso. Y el BPMS es la cabeza, es la que toma las decisiones y la que le dice y activa y desactiva los RPAs diferentes y la que va llevando todo el proceso en general, de principio a fin. Así, en conclusión, eso es como se pueden combinar las tecnologías. Pero al final del webinar pasado estuvimos viendo una nueva capa, que fue la que ingresó con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué está haciendo la inteligencia artificial? En este momento un bot, tú le dices, es el paso A, B, C y D. Ese es el proceso del bot. Y si el bot en alguno de esos pasos no encuentra lo que tiene que encontrar en ese paso, o no tiene la información o no tiene algo, el bot automáticamente para. Él no está diseñado para pensar y solucionar en la marcha. Por ejemplo, eh, una analogía, vamos a hacer unos huevos fritos. Entonces el primer paso es ponga el sartén, el segundo es coja los huevos, el tercero es rompa los huevos en el sartén, el cuarto paso es espere 7 minutos a que se cocinen y el quinto paso es sírvalos en el plato, ¿cierto? Él coge el sartén, lo pone, ese es el primer paso, segundo paso, va a la canasta de huevos y no hay huevos, él para. El bot no tiene la capacidad de decir, no, es que allí más lejos hay otra canasta y puedo ir allá y coger huevos o puedo ir a la tienda y comprar. Él no tiene esa capacidad. Me dijeron que aquí en este cuadrado habían huevos, voy allá, no hay huevos, paro. Ya, punto. ¿Qué hace el BPMS? El BPMS va un poquitico más allá. El BPMS lo que está haciendo es que está orquestando el proceso y lo más importante, generando una trazabilidad del proceso. Y repito otra vez porque esto es lo que vamos a ver el día de hoy, una trazabilidad del proceso. ¿Qué está haciendo cada persona? ¿En qué momento? ¿Y en qué momento va guiando la tarea o se va yendo el input en cada uno de los pasos del proceso? Y entra la parte de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial? Le está dando, entre comillas, capacidad de decisión y le está dando, entre comillas, mente a esos procesos. Entonces yo ya con inteligencia artificial estoy en la capacidad de decirle al bot, o que el bot entre comillas piense y diga, en esta canasta no hay huevos, pero 20 centímetros más allá está la canasta de repuesto, ahí pueden haber huevos, voy a ir a revisar. Entonces ya estamos empezando a tener una nueva capa, que es esa capacidad de análisis que antes los bots y el BPMS no tenían. Otro ejemplo de esta nueva capa de inteligencia artificial. Cuando llega un correo con una factura, el BPMS la coge, extrae el XML y lee los datos. Pero si por algún motivo los datos no están estructurados o no están bien estructurados, por ejemplo la persona llenando la factura la llenó mal, y donde estaba el nombre puso el monto a pagar, y donde está el monto a pagar puso el NIT, y donde estaba la sección del correo puso el nombre de la persona, el XML va a estar mal llenado, por ende el BPMS no va a entender bien cuál es esa información, o la información va a quedar entre comillas mala. ¿Qué está pasando con la inteligencia artificial? Él ya es capaz de leer la página e interpretar la información que hay ahí y por ende identificar que el correo está donde no debería estar, que el NIT está donde no debería estar y que en vez del nombre está el monto a pagar. Y eso lo extrae, corrige el error por decirlo así y le entrega la información correcta al BPMS y el BPMS de una forma ya correcta activa al RPA para que llene el Excel, por ejemplo.
Entonces vemos cómo esa capa de inteligencia artificial está empezando a llevar los procesos de automatización a un nuevo nivel que antes no se había pensado. Y ahorita vamos a hablar de un tema muy particular que también lo está permitiendo la inteligencia artificial, que se llama Mining Process. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, con esa recapitulación que estoy haciendo de todo lo que hemos visto hasta ahora, ahora sí vamos a arrancar. ¿Qué son los procesos gobernados? ¿Cierto? Eh, Pregunta, Carlos, ¿sabes qué es un proceso gobernado? Realmente no. Ok, bueno. Entonces, vamos a empezar a desarrollar poco a poco la temática para que vayamos entendiendo qué es un proceso gobernado y cómo toda esta contextualización que te acabo de dar empieza a tomar forma. Entonces, normalmente hoy en día, ¿qué tenemos en las empresas? Un montón de procesos aislados. El de facturación o los de la parte financiera están haciendo su trabajo. En otro lado tenemos la parte de proyectos haciendo su trabajo. En otra parte tenemos los administrativos haciendo su trabajo. Y por allá en otra parte la parte comercial o de mercadeo y eso haciendo su trabajo, ¿cierto? Son procesos totalmente aislados. Lo que nosotros estamos buscando con la gobernanza de procesos es como yo, que por ejemplo soy el administrador de una empresa o el CEO de una empresa, empiezo a no tener procesos aislados, sino que empiezo a integrarlos todos para que todos fluyan y empiezo a unificar mi compañía, y yo como CEO o como director de una empresa empiezo a tener una visual completa de qué está pasando con mis procesos y con mi empresa en general. Porque en este momento, ¿qué está pasando? Muchísimos directores de empresa tienen claro qué está pasando con finanzas, qué está pasando con la parte comercial, qué está pasando con la parte de proyectos, con la parte de producción, y él es el que mentalmente tiene que estar haciendo todas esas conexiones y uniendo y tratando de armar ese rompecabezas de cómo va la empresa. Pero cuando empezamos a tener procesos gobernados, eso se integra solo y la información aparece clara en pantalla, y ya no tenemos que hacer un proceso ni un desgaste energético ni de tiempo tratando de combinar las piezas, sino que ya las tenemos combinadas, y ya lo que hago es con la información empezar a tomar decisiones muchísimo más rápidas y empezar a ajustarme mucho más rápido al entorno y a los cambios que me presenta el entorno, y eso me va a dar una ventaja competitiva gigante frente a la competencia. Entonces, un proceso gobernado es una operación estructurada y totalmente visible. Cuando hablamos de procesos gobernados, uno, cuando las reglas de cada uno de los pasos en el proceso están definidas y claras. O sea, cuando yo sé, volvemos al ejemplo de los huevos, yo sé quién pone el sartén en el fogón, quién coge los huevos, quién los rompe en el sartén, quién es el que está frente al sartén esperando 7 minutos a que se termine de cocinar ese huevo, y quién coge el sartén y lo pone sobre el plato, el huevo en el plato, quién sirve ese huevo. Y aparte de eso, vámonos más lejitos, quién es el que coge ese plato y ve y se lo lleva al comensal. Cuando yo tengo esas reglas y esos dueños de cada uno de esos pasos y de cada uno de los procesos definidos claros y los tengo visibles, estamos empezando a hablar del primer paso de un proceso gobernado. Entonces, cuando las responsabilidades están claras y definidas, voy por buen camino. Segundo, cuando yo tengo una visibilidad total de un proceso. ¿Qué significa eso? Que yo en todo tiempo sé en qué punto va el proceso y qué está pasando con ese proceso. ¿Qué pasa muchísimo en las empresas? Por ejemplo, un proyecto. Yo le digo al director de proyectos, vamos a coger por ejemplo a Nico. De ejemplo, Nico es el director del proyecto A. Yo le entrego el proyecto, hacemos la socialización, hacemos la reunión de kickoff para que arranque el proyecto, y yo en 3 meses no tengo ni idea, Nico, en qué va con el proyecto.
y lo llamo, hey Nico, vení, hace rato yo no sé el proyecto A, contame. Ahí yo no estoy teniendo visibilidad de qué está pasando con el proyecto en todo tiempo, en cualquier momento. Y de pronto por allá en 6 meses aparece Nico, hey Luis, mira, ya acabamos con el proyecto A, fue un éxito. Pero yo no supe ni qué pasó, si hubo problemas, si no hubo problemas, si el cliente se emberracó, si no se emberracó, si todo fluyó, yo no tengo ni idea. Yo sé que Nico está encargado de eso y punto. Y por allá de pronto una vez al mes o una vez cada trimestre me reunía con Nico. Nico me decía, no, vamos bien, ya, yo no sé más. Cuando deja de pasar eso y cuando yo empiezo a entender en qué va el proceso, por ejemplo, que Nico se está reuniendo semana a semana con ellos, cuáles son las tareas del proceso, qué es lo que está pasando, si se tuvo un problema, si no. Cuando yo estoy con la información clara de qué está pasando con ese proceso, y no solo eso, podemos hablar de facturación, podemos hablar de la parte comercial, si por ejemplo yo tengo claro que mis comerciales si están vendiendo o no están vendiendo, cuál está vendiendo más, cuál está vendiendo menos, que este tuvo un inconveniente con un cliente, y no significa que yo entre a microgerenciar, sino que yo tenga las herramientas para poder tener la visibilidad de los pasos y de los procesos todo el tiempo. Ahí ya estamos hablando del segundo pilar. El tercer pilar, que es uno de los más importantes y por eso les recalqué la palabra ahorita, que es la trazabilidad. Que en cualquier momento yo entre un proceso y tenga toda la información y toda la data de ese proceso. ¿Quién hizo qué día, a qué horas? Si alguien hizo un comentario, en qué día y a qué horas hizo el comentario, en qué va el proceso, paso a paso, cuando un proceso pasa de un paso a otro, eso cuánto tiempo se demoró. Esa trazabilidad que me permite ver cómo va fluyendo el proceso y me permite también empezar a identificar cuellos de botella, qué está generando fricción, qué no está generando fricción, qué funciona, qué no funciona, en dónde se me está parando el proceso y se me está reteniendo. Puede ser en una tarea específica por una persona, puede ser que de pronto tenemos implementada una herramienta como por ejemplo un BPMS y hay un parámetro mal programado o mal configurado y por eso me está generando un cuello de botella. En fin, la trazabilidad es toda la data que hay detrás del proceso que me está mostrando cómo funciona ese proceso y cómo está fluyendo. Y finalmente, el cumplimiento de las normativas estándares aplicadas automáticamente a esos procesos. Entonces, repito, como estamos hablando de automatización, cuando el proceso es automático, que todas las normativas y todas las reglas de negocio que yo tengo en ese proceso se estén cumpliendo. Si yo tengo estos 4 pilares, estamos hablando de un proceso gobernado. Entonces, no es solo un flujo de trabajo que funciona, no es solo una estructura que yo diga, bueno, aquí esta persona hace esto, esta persona le entrega esto, esta persona hace esto, y es un flujo que funciona, sino que es una operación blindada y controlada. ¿Y esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir un crecimiento y un control y un manejo de mi operación a mi gusto. Entonces no es que la operación me va a controlar a mí o que yo empiezo a responder de forma reactiva a los problemas, sino que yo soy el que controla la operación. Entonces, vocabulario esencial para entender la hiperautomatización, que es de lo que estamos hablando, de la gobernanza de procesos. Como yo les había dicho, BPMS es el cerebro, es el software que diseña, ejecuta y orquesta flujos de trabajo completos y gestiona las excepciones y decide qué hacer, ¿cierto? RPA son las manos, robots de software que imitan acciones humanas repetitivas en sistemas existentes, ejecutando lo que el BPMS ordena. Me voy a bajar primero aquí a la integración por APIs y después vamos a hablar del process mining, que es el término del que les hablé ahorita. ¿Qué es una integración por API? La integración por APIs es una nueva, entre comillas, nueva forma que se han desarrollado en los sistemas para que los sistemas se comuniquen unos a otros, que son conexiones directas y robustas entre sistemas, preferiblemente siempre sobre un RPA si está disponible para evitar
integraciones frágiles. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que si yo tengo sistemas con APIs activas, es mejor utilizar las APIs e integrarlas directamente, por ejemplo, al BPMS y conectarlo con el BPMS que tenemos en la empresa o que vamos a implementar en la empresa, que utilizar un RPA. ¿El RPA para qué funciona? El RPA funciona cuando tenemos sistemas legacy, ya les voy a explicar qué es eso, y cuando son tareas repetitivas entre diferentes sistemas que no hay forma de conectarlos fácilmente. Pero cuando tenemos una API, es mejor y más eficiente utilizar la API. Un ejemplo muy sencillo de API para que entiendan el concepto. Por ejemplo, Carlos, vos vas a abrir una cuenta nueva en cualquier plataforma. Digamos que vas a abrir una cuenta nueva en Discord, por ejemplo, o en una plataforma de proyectos, en Trello o en ClickUp o en algo así. Has visto que siempre aparece un botoncito que dice, puedes crear la cuenta con Google. Y vos no tenés que llenar un usuario, una contraseña, doble contraseña, no sé qué, sino que le das crear con Google y eso ya te creó la cuenta solo. Ese botoncito está usando una API. ¿Qué es lo que hace? La API va a Google y le dice, venga, este señor Carlos me está pidiendo crear una cuenta. El señor existe, el señor sí es de verdad y el señor tiene una data confiable. Entonces Google le dice, sí, mira, el señor sí existe y la data es esta. Y normalmente pasa el correo para verificar que sí existe y por eso muchas veces llega un correo de autenticación cuando yo estoy creando la cuenta que tengo que ir a Google, a Gmail y darle al botoncito autenticar cuenta. Entonces ahí es que yo estoy generando el puente de conexión y eso es una API, ahí funciona una API. Otra API, que es que yo utilizo por ejemplo ClickUp o Trello y conecté mi calendario al calendario de esa plataforma para poder manejar mis proyectos y todas mis tareas en el calendario de Google. Ahí hay una API que está conectando esas dos comunicaciones. Otro ejemplo, tengo Trello. Yo estoy utilizando Trello, que es un programa que utilizan mucho para gestión de proyectos. Pero mis comunicaciones o mi empresa se comunica por Slack. Y hay una API que conecta Slack con Trello para poder generar una integración de sistemas y que se empiecen a comunicar entre ellos y así yo por ejemplo desde Slack poder crear tareas en Trello o desde Trello poder generar mensajes en Slack. Esos son puras APIs. Yo podría hacer un bot para que cada vez que yo cree una tarea en el gestor de proyectos vaya y me cree una tarea en el calendario. Claro que sí, se puede hacer un bot, pero es mucho más complicado, es muchísimo más tedioso, hay muchísimas más posibilidades de fallas y errores que la API me la hace automáticamente. Entonces, por eso es que se dice que cuando se tienen APIs es preferible utilizar la API que el RPA. Bueno, finalmente hablemos del último término que tenemos acá en pantalla que se llama el Process Mining. ¿Qué es el Process Mining? Es una tecnología que escanea datos del sistema para descubrir cómo ocurre realmente en los procesos e identificar cuellos de botella ocultos. En español, ¿eso qué significa? La inteligencia artificial, aparte de que está ejecutándose en tiempo real y nosotros podemos ver qué está pasando con la inteligencia artificial y qué está haciendo dentro de los procesos, internamente está evaluando todo el tiempo el proceso y está buscando la forma de ¿cómo se llama? Auto optimizarse. Y cuando encuentra un punto de optimización o un punto de mejora, le saca un reporte al dueño del proceso y se le dice, vea, estuve revisando el proceso durante 700 horas y me di cuenta que en tal punto podemos ahorrar 3 segundos haciendo X cosa. Que nosotros nos ponemos a ver y de pronto 3 segundos no es mucho. Pero si vamos y multiplicamos 3 segundos en 3000 procesos, ya estamos hablando de 9000 segundos. Y ahí ya estamos empezando a hablar de varias horas de ahorro o hasta días de ahorro. Entonces,
él mismo se está autoevaluando y está buscando la forma de autooptimizarse 24/7. Es como si yo tuviera a un ingeniero de procesos sentado 24/7 revisando el proceso a ver cómo lo mejora. Eso es el process mining. Eso es una tendencia que se empezó a ver fuertemente este año, en el 2026. Pues los primeros pinitos venían más o menos desde principios del año pasado, pero ya como que se está desarrollando la tecnología lo suficientemente robusta para empezar a hablar del tema, y es un tema bastante nuevo, no hay mucha información hoy en día en internet, pero para allá vamos. Este es el futuro a corto, muy corto plazo de para dónde va los procesos de empresas con inteligencia artificial. Síntomas ocultos de una operación no gobernada. Yo cómo sé cuando mi operación no está gobernada. Porque, repito, yo en mi operación puedo tener muchos procesos, pero no están gobernados, ni tengo toda la trazabilidad, ni los tengo integrados y estoy organizando, perdón, no los tengo organizados internamente. Cuando hay cajas negras, ¿qué es una caja negra? Cuando yo tengo cero visibilidad en tiempo real. Los resultados se conocen solo al final vía reportes manuales en Excel, solo se miden métricas técnicas y no KPIs del negocio. El ejemplo que yo estaba poniendo de Nico. Nico arrancó con el proyecto y a los 6 meses me dijo, parce, ya terminamos. Y todo quedó ok. Pero yo no tuve ni idea de qué pasó internamente. Llevémoslo a otro ambiente. El área comercial. Al final del mes me llega un reporte. Se hicieron, no sé, 300 millones de pesos en ventas y el vendedor A hizo 5 ventas, el vendedor B hizo 8, el vendedor C hizo 10 y el vendedor D hizo 2. Y de pronto los montos que vendieron. Y que eso es lo que me da los... ¿Cuándo fue que llegué? 200 millones, 300 millones. Bueno, los 300 millones mensuales. Ya. O sea, yo tengo ese reporte, no tengo más. No sé qué pasó internamente con los comerciales, no sé si hay un cliente contento o un cliente emberracado con nosotros, no sé si hubo, no tengo ni idea de qué está pasando allá. Segundo, puente humano, ejecución fragmentada, personas copiando y pegando datos masivamente entre sistemas. Es muy común ver a las empresas que me llegó el reporte de la IAN, yo descargo el Excel, me lo llevo para mi ERP, o peor aún, descargo otro Excel de mi ERP y empiezo a comparar manualmente las facturas que yo tengo registradas con las facturas que tiene la IAN para verificar que esto esté correcto. Y tengo una persona sentada 24/7, 2 semanas enteras o hasta 3 semanas revisando factura por factura. Eso es un puente humano. O por ejemplo, tengo una persona en la parte comercial que extrae la información del CRM y la va llenando en el ERP manualmente. Que hoy en día ese es el escenario más común en las empresas. Tengo ciertos procesos automatizados, pero la comunicación entre los sistemas y entre las plataformas sigue siendo un ser humano que extrae la información de una, de pronto procesa algo y la monta en el otro. Entonces, por ejemplo, tengo un sistema automatizado en donde me llegan todas las facturas, pero yo descargo todo eso, reviso manualmente que la factura esté correcta y voy y la subo para que las causen y las paguen. Ese es el proceso, eso es lo más normal de verlo hoy en día diría yo que en el 99% de las empresas. Tercero, dependencia de héroes. Este es para mí, de los errores silenciosos más graves que tiene una empresa. Y es que de pronto un proceso completo o un área completa depende de una persona. Y si esa persona no está, el proceso o el área completa colapsa, porque toda la información está en la cabeza de esa persona. Entonces, el conocimiento es tácito. Si dos analistas toman decisiones diferentes o si falta una persona clave, el proceso colapsa. Esa es la otra. Yo, por ejemplo, tengo 2 comerciales y la forma en la que venden son absolutamente diferentes y la información que captan del cliente son absolutamente diferentes. Entonces yo no tengo gobernanza ni tengo control de la información que tiene mi empresa sobre mis clientes.
Para uno es súper importante tener el correo y solo pide el correo y el nombre y ya del cliente. Para lo otro es súper importante tener el teléfono porque se puede comunicar por WhatsApp y es mucho más fácil, pero él no utiliza casi el correo, entonces para él el correo es indiferente. Entonces cuando voy a auditar el área comercial hay unos clientes con correos y sin teléfono, hay otros clientes con teléfono y sin correo y yo no tengo la información clara. ¿Qué me está diciendo eso? Uno, que no hay reglas claras en el negocio. Porque es que los comerciales deberían de tener una regla. Vea, cuando usted consigue un cliente nuevo, esta es la información que usted debe obtener de cada cliente. Se guarda así, la guarda en tal plataforma para que todos tengamos acceso a esa información. Y así es como se va manejando esa información. Y aparte de eso, vuelvo y repito, cuando el proceso depende de una sola persona. Hace muchos años yo trabajé en un proyecto desarrollando una máquina para una empresa que hacía una mezcla de unas resinas para sacar los lavaderos y lavamanos y pues como varios productos de, ¿cómo se llamará eso? Mampostería, no sé, pues como inodoros, lavamanos, lavaplatos, lavaderos, ese tipo de, pues como de mobiliario, ¿cierto? Pero lo hacían era en resinas. Solamente hay una persona en la empresa, la empresa tenía 180 empleados y solamente hay una persona que sabía cómo se hacía la mezcla de la resina. O sea, qué porcentaje de los componentes llevaba la mezcla de la resina. Solamente uno en toda la empresa, que era un señor viejito. No me acuerdo cómo es que llamaba el señor. Imagínense eso. ¿Qué pasa donde el señor le da una gripa y no puede ir a trabajar? La empresa parada. Porque esa era la materia prima con la que se desarrollaban todos los productos. Entonces, o ese señor, no sé, Dios no quiera, tuviera un accidente de tránsito y tuviera que dejar de trabajar 3 meses. La empresa parada 3 meses. Porque nadie más se sabía la fórmula. Nadie. Entonces miren cómo es de peligroso que la información, y especial la información tan sensible, está en la cabeza de un solo héroe. O por ejemplo proyectos, que es que el director de proyecto es el que conoce los proyectos, pero no hay un software de gestión de proyectos. No, él lo tiene todo en la cabeza y si esa persona falta, entonces que los proyectos se paran y por ende el proceso no sigue y la empresa colapsa, pues la empresa para hasta que la persona vuelva. Eso no se puede, ¿cierto? Entonces necesitamos mantener toda la información clara, definida, estructurada y almacenada para que toda la empresa tenga acceso a ella, o al menos las personas eh, que la usen tengan acceso a ella. Y finalmente esto nos permite o nos lleva a tener una fragilidad ante el cambio. Cuando tengo todo esto, cajas negras, puentes humanos, dependencia de héroes, y hay un cambio en el ambiente, pues o en el entorno, yo no tengo cómo responder rápidamente a esos cambios. ¿Por qué? Porque significa que de pronto tengo que contratar a alguien más para que este héroe le empiece a explicar cómo funcionan proyectos, o porque de pronto tengo que empezar a contratar más personas para que me pasen masivamente esos datos y copien y peguen de un sistema a otro, o porque como yo no sé cómo está en la caja negra el proceso, no sé cómo ajustarlo rápidamente para que se adecue o para que se adapte al nuevo cambio que me está pidiendo el entorno. Entonces cambiar una interfaz y un software o todo el flujo se rompe rápidamente y tengo bastantes como problemas para hacer la recuperación de la producción pues o del nivel productivo que tenía antes. Entonces es muy sencillo. ¿Cómo sé si mi proceso está gobernado? Son estas 3 preguntas fáciles. Si respondes sí a una de las 3, hay que entrar a revisar cositas. La primera, ¿dónde hay reprocesos constantes en mi equipo? Y ahí nos lleva a una subpregunta. ¿Hay reprocesos? Y la respuesta que les doy ya en este momento es, lo más seguro es que sí. El 95-98% de las empresas tienen reprocesos. Eso es normal dentro de una empresa. Pero vuelvo a la pregunta.
los tengo identificados, sé cuáles son. Segunda pregunta, ¿en qué punto exacto pierdo el rastro de la información? Y eso me lleva a una subpregunta. ¿Tengo rastro de la información? ¿Sí la estoy capturando? ¿O simplemente el proceso va y yo sé que eso fluye y eso termina ya, pero no sé qué está pasando internamente? Y la tercera es qué proceso se tiene por completo si una persona específica no está presente hoy, que eso es lo que estamos hablando de los héroes invisibles. Entonces, entren a pensar dentro de sus compañías si una persona, si hay un proceso que si una persona falta, ese proceso se para. Si respondimos si respondimos sí a alguna de esas preguntas, hay que entrar a revisar y a mirar qué está pasando y cómo puedo empezar a solucionar esos detalles. Entonces, si tu empresa respondió afirmativamente a alguna de estas preguntas, requiere la implementación inmediata de un gobierno operativo. Y hay que tener en cuenta que un proceso sin gobierno sí ocurre, puede funcionar, pero no se está gestionando. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la operatividad, entre el caos manual y el control estratégico? ¿Qué pasa cuando yo no tengo un gobierno y cuando sí tengo un proceso gobernado? Primero, visibilidad, cajas negras, solo veo el inicio y el fin. En cambio, con un proceso gobernado tengo un dashboard en donde me está mostrando día a día qué está pasando con el proceso o con la empresa en general. En la auditoría es difícil reconstruir el proceso y qué pasó. Entonces, venga, es que tuvimos un problema. Ay, ¿qué problema pasó? Bueno, pasó X cosa. Entonces, vaya, revise. Es que yo parte de la información la tengo por allá en un correo y tengo por allá unos documentos en un drive. Espérate, yo voy y miro. Y espérame que yo creo que es que nosotros hablamos una cosa hace como 15 días en un chat. Espérame, voy y lo busco. La auditoría es súper compleja porque la información está dispersa y porque no tengo un proceso organizado y estructurado. Mientras que en un proceso gobernado la trazabilidad está completa e inmediata y es en tiempo real. Cada paso, cada decisión está trazada, está dateada. Por ende, en cuestión de segundos, yo puedo ir, ver la trazabilidad del proceso y saber en dónde está la información, quién tomó la decisión, a qué horas, qué día, por qué se tomaron esas decisiones y puedo tener una trazabilidad completa de qué está pasando con él. Y la auditoría se hace en cuestión de segundos, mientras que en un proceso no gobernado se puede tomar hasta, don Carlos, espéreme, yo hago un reporte del problema y le paso el reporte en una semana, que es que tengo que buscar la información. Una semana sin darle respuesta a un cliente. Y no solo eso, listo, le llega el reporte a don Carlos, mientras Carlos analiza la información, resuelve dudas, habla con el, no sé, con el dueño del proceso, ajustan o solucionan y van y le presentan una respuesta al cliente. Perfectamente pudieron haber pasado 15 días hasta un mes. Y hoy en día tener en ascuas o tener, por ejemplo, el proceso de un cliente para un mes es absolutamente inconcebible. Escalabilidad. Cuando yo tengo procesos no gobernados, crecer exige contratar personal. Esa es la solución. Es que nos entraron 4 proyectos, contrate más gente. Y creo que para ninguno es un secreto que la contratación de personal es uno de los costos más altos que tiene cualquier empresa. O sea, sostener un empleado es uno de los costos más altos que tiene una empresa, ¿cierto? Mientras que en sistemas gobernados el sistema absorbe esos incrementos masivos de volumen sin perder el control. Por ejemplo, ya vimos en el proceso que les había contado de tucarro.com. Si yo necesito auditar todo tucarro.com, no me tocaría contratar por ahí a 15 personas que se sienten a hacer lo que el señor está haciendo, revisando post por post, ingresando en Excel, y la auditoría se puede llegar a demorar 2-3 meses mientras revisan todos los posts de tucarro.com, que pueden ser, no sé, pongámosle 300 páginas de posteos. ¿Cuánto me cuesta a mí contratar 15 personas?
Mientras que con una fracción de eso podría poner 3 bots o 2 bots, que ya vimos que hacen casi 300 entradas en 15 segundos. Ahora multipliquen eso por 3, estaríamos hablando que estarían terminando la auditoría del mercado en cuestión de, pongámosle, una semana. Creo que se demoraría hasta menos. Y por una fracción, porque el bot es un mantenimiento mínimo. Con la ventaja de que terminaron de hacer la auditoría y no lo necesito más, lo desconecto, ya. Y fue un costo puntual y no un costo en el tiempo, porque es que sostener un empleado en el tiempo, pues como empresa es un costo bastante eh, duro de manejar. Bueno, y finalmente el cumplimiento. Cuando tengo procesos no gobernados, el cumplimiento se basa en la memoria y en la buena voluntad de las personas, que de verdad se pongan la 10, que trabajan esta tarde, que sean eficientes en su trabajo, que no se paren mucho por el tintico, que no echen mucha conversa, sino que de verdad se sienten a ser eficientes entre comillas. Mientras que en procesos gobernados, las reglas y las normativas integradas nativamente hacen que el proceso fluya. Y muchas veces si tenemos, por ejemplo, un RPA o si tenemos el BPMS, eso no se cansa, eso trabaja 24/7, eso no se tiene que parar ir al baño, nada. Eso es sin parar. Bueno, hasta aquí. Preguntas, dudas que tengan para que continuemos con el tema. Pues de preguntas y dudas, realmente más preguntas que dudas, pues la presentación es muy clara, Uh-huh. pero sí, o sea, estoy es como tratando de imaginarme cómo poder vincular todo esto Uh-huh. a la empresa, ya que pues apenas estamos empezando a organizarnos como empresa y a estructurarnos, pero si hay unos procesos que me surge la duda cómo, por ejemplo, automatizarlos. Ok. Por ejemplo, estamos montando un servicio en el que descargamos unas imágenes satelitales, se les hace un procesamiento y esas imágenes pues, dan un resultado. En este momento son scripts sueltos en Python. Ok. ¿Hay forma de automatizar eso? Pues Claro. porque, o sea, como cada script está suelto, entonces uno, utilizando un API, voy al repositorio, descargo la imagen, toca utilizar otro script para hacer la limpieza de la imagen, otro para hacer el procesamiento, otro para hacer el postproceso, pero están sueltos Ok. y requieren intervención humana, además que solamente hay una persona que conoce el proceso. Ok. Bueno, O entonces, sea, el proceso no es difícil de correrlo, pero pues si digamos que el conocimiento de la persona es el que permite eh, hacer la auditoría a la información, de que de pronto en un proceso no quedó malo y siga saliendo, pues se siga procesando la información y se le entregue algo mal al cliente, sino que pues esa persona debe de en cada paso ir revisando que lo que esté dando sí sea correcto. lo ajá. Bueno, te voy a dar dos respuestas. Una como al detalle del que estás hablando, proceso puntual, y otra te va a hablar sobre un nivel un poquitico más elevado. Primero es claro que se puede juntar, pues si tiene los scripts desarrollados y sueltos, se puede automatizar para generar un proceso. En este momento me estás hablando que el tema que estábamos viendo acá, en este momento me estás hablando de un puente humano, coge un script, hace una cosita, después entra un humano que lleva esa información a otro, o coge otro script para que haga otra cosa, y el humano es el que va haciendo el puenteo entre el proceso. Entonces claramente eso se puede automatizar y se puede lograr que el proceso fluya de principio a fin sin tanta intervención humana. Es importante también aclarar una cosa, y es que obviamente pues la inteligencia artificial y aparte de eso los sistemas no son omnipotentes, y en muchos puntos es necesario que entre un humano a intervenir
para hacer análisis. O sea, ¿qué es lo que se está buscando con la tecnología hoy en día? Automatizar procesos manuales para poder liberar el tiempo de las personas y que utilicen el don más grande que tiene un ser humano, que es pensar y crear y analizar. Entonces lo que se está buscando con las automatizaciones hoy en día en las empresas es liberar tiempo para que las personas puedan hacer eso, analizar, pensar y crear. Entonces, en vez de que, por ejemplo, en el caso de ustedes tengan a una persona copiando y pegando información de un lado a otro, que de pronto el proceso vaya hasta un punto, le entregue la información completa y él ya sea el que analice, me estás hablando de unas imágenes satelitales, que analice la información, no sé qué información manejarán, pero que analice la información y el que le diga, ah, bueno, el informe para el cliente debe decir esto, esto y esto, o debe hacer esto, esto y esto y esto, ¿cierto? Pero ese procesamiento y ese razonamiento abstracto y complejo de esa información tan compleja, me imagino que una imagen satelital es una cosa muy compleja, o el tema del que hablan es cosas como muy difíciles, ahí sí es necesario que una persona entre a hacer ese análisis. Pero lo que queremos con la parte de automatización es quitarle toda la tarea repetitiva y mecánica para liberar el tiempo y que se dedique solo a hacer la parte analítica, ¿cierto? No sé si te respondí la pregunta. Sí, Y sí, sí. Gracias. resumo, sí se puede automatizar completamente el proceso hasta llegar al punto de entregarle la información a la persona para que analice. Esa es la respuesta corta. Segundo, me estabas diciendo que hay mucha información en el aire y que estás viendo cómo se puede integrar a esto porque ustedes están arrancando. Estás en el punto ideal. Como estás arrancando, estás apenas construyendo los procesos, definiendo las personas y están estructurando cómo va a funcionar la empresa. Por ende, si desde ya que están empezando a construir cómo va a funcionar la empresa, tienen en cuenta todo esto, buscan trazabilidad, buscan tener un dashboard para entender cómo funciona y tener en tiempo real los procesos, buscan automatizar, que es lo que me estás diciendo, que están construyendo scripts en Python y que están buscando automatizar las cosas, están yendo por el camino correcto. ¿Eso que les va a permitir? De pronto, funcionar a una escala muy alta con muy pocas personas. Y aparte de eso, tener un control desde ya que están arrancando de su empresa y de su negocio, y de pronto eso les va a permitir tener mucha más posibilidad de cambios y de pivotes en medio del, del entorno y de lo que nos va arrojando el entorno, que de pronto la competencia de ustedes no va a tener. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos, por ejemplo, en una empresa que lleva 50 años funcionando, que muchas veces están tan, yo los llamo como enamorados de su proceso y de cómo funcionan, que cuando entramos a decirle, venga, es que este proceso se puede optimizar, y ustedes haciendo, vuelvo al proceso de facturación, haciendo el proceso de facturación se están demorando 2 semanas, pero si lo optimizamos se pueden demorar 5 días o 4 días, van a liberar una semana y un día de tiempo. Muchas veces las personas dicen como, no, venga, nosotros funcionamos así, déjenos quietos. Pues no vemos la necesidad de, ¿sí me entiendes? Pero Sí, ustedes que en este momento están arrancando, tienen el lienzo en blanco para construirlo como se debe. Y eso les va a permitir tener una ventaja operativa y una ventaja competitiva gigante más adelante. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta o continuamos? no, continuemos. Listo. La regla de oro: automatizar el caos solo acelera el caos. Eso es una regla de oro en automatización y es súper importante, y por eso yo les hablaba ahorita que el proceso que nosotros hacemos es que nosotros entramos a un negocio, a una empresa, y revisamos qué proceso tienen en ese momento y lo optimizamos antes de automatizarlo. Porque hay otra, esta regla de oro tiene una versión coloquial que es que si yo automatizo basura, voy a tener basura a la X potencia.
¿Por qué? Porque es que estamos hablando de, vuelvo y repito, el proceso de tu carro. Ya no estamos hablando de 3 registros en 2 minutos, estamos hablando de 300 registros en 15 segundos. Ponga ese bot 24 horas que haya optimizado, perdón, que haya automatizado un proceso caótico o mal desarrollado, o que esté arrojando información que no es porque el bot quedó malo. Imagínense 24, solo 24 horas, un día. Ese proceso, ese bot puede ejecutar el proceso millones de veces. O sea que va a tener millones de errores. Por eso es súper importante primero tomar el proceso y optimizarlo y ajustarlo antes de automatizar cualquier cosa. Porque si no, créanme que el daño es exponencial y es bastante complejo de, entre comillas, de corregir o de recuperar. Entonces, automatizar un proceso mal diseñado solo hará que falle más rápido y muchas más veces. Antes del software está la estructura, está el cómo yo manejo ese proceso. Entonces, por eso tenemos aquí importante cómo se debe estructurar un proceso, y es mapear el flujo completo, identificar fricciones y pérdidas de tiempo reales, definir las reglas del negocio, eliminar criterios subjetivos en forma de una lógica estructurada, que esas son las reglas del negocio que ya les he dicho varias veces, y finalmente establecer métricas. ¿Cómo voy a medir ese proceso? ¿Cómo voy a saber qué está pasando? Nosotros, por ejemplo, en las casas tenemos un contador de agua que está contando cuánta agua entra a nuestra casa y con eso nos cobra EPM el agua, ¿cierto? Ahí están midiendo un elemento específico, flujo de agua a una casa. Yo necesito establecer ese tipo de medidas y necesito identificar qué es lo que realmente necesito medir para garantizar o para saber que ese proceso sí esté fluyendo correctamente. De pronto a EPM no necesita medir la presión del agua en el tubo. Eso de pronto es una medida entre comillas inútil para EPM, pero sí necesita medir la cantidad de agua que entra porque nos cobran es por metros cuadrados pues, en el consumo, ¿cierto? Pero no la presión. A EPM no le interesa si yo abro la llave y sale un chorro gigante o si sale un hilito de agua. A ellos no les interesa eso. Entonces, ¿qué pasaría si EPM se da por la medición de la presión sabiendo que en el fondo no es algo relevante para su negocio? Que va a tener un montón de mediciones que son absolutamente inútiles. Entonces, es importante establecer qué debo medir y por qué es relevante para mi negocio. Entonces, la sinergia perfecta. Vamos a recapitular un poquitico de lo que habíamos hablado antes. El cerebro es el BPMS, actúa como el director de orquesta, decide qué hacer, asegura el orden, gestiona las excepciones y escala el proceso de operadores humanos cuando ocurre un error. Y por otro lado están los RPAs, que son como las manos. Actúa como el operador digital, ejecutando las tareas tediosas y repetitivas, sirviendo de puente entre sistemas donde no existen APIs, que son los sistemas legacy, y el resto de plataformas o de sistemas que tenemos dentro de la empresa. Entonces, sin BPMS, el RPA ejecuta a ciegas, y sin RPA, el BPMS orquesta, pero requiere un trabajo muy manual. Volvemos al puente humano, la persona ahí ejecutando tareas repetitivas. Entonces, cuando elevamos la madurez operativa de la táctica a la estratégica, entonces la automatización táctica tiene un enfoque: automatizo tareas específicas o un proceso específico y ya sigue aislado. Generalmente se utilizan herramientas como RPAs o scripts puntuales de Python. En el caso tuyo, Carlos, objetivo: ahorrar tiempo inmediatamente. O sea, yo tengo una persona aquí sentada 8 horas, yo pongo un robot que haga eso para automatizar eso y liberar a esa persona. O reducir tiempos. Es que ese proceso se está tomando 2 semanas y con una automatización paso a 3 días. Ahí reduje tiempo automáticamente. Inmediatamente. Inmediatamente es que literal cuando yo prendo el robot, en 3 días ya la tarea está lista. Y ya no en 2 semanas.
Entonces puedo ver en cuestión de días o de horas el impacto de ese robot. Y finalmente, por ejemplo, eh, el ejemplo pues que hemos estado hablando, mover datos de un Excel a un portal web, por ejemplo. Eso puede ser como una automatización táctica. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a hablar de automatizaciones estratégicas? Ya no de una tarea puntual, sino del negocio y de la parte estratégica. Que empiezo a ver procesos completos de punta a punta. O sea, empiezo a automatizar procesos completos. Empiezo a utilizar hiperautomatizaciones mezclando diferentes herramientas de automatización, PPMS, RPAs, IAs, por ejemplo, portales de automatización basadas en IAs como lo son N8N y ese tipo de portales. En fin, el objetivo, transformación total del modelo operativo. Ya no estamos hablando de una tarea puntual o de un proceso puntual, sino de todo el modelo operativo de la empresa, de cómo la empresa opera. El ejemplo, un onboarding completo de un cliente. Yo logro capturar un cliente nuevo y en el proceso táctico yo tengo de pronto que cuando el cliente entra, a todos nos ha pasado, por ejemplo, que abrimos una cuenta en Nu en estos bancos virtuales nuevos y nos llega un correo: hola Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto, bienvenido a tu nuevo banco Nu, la nueva versión bancaria virtual, no sé qué, sé cuántas. Y hay algunos procesos automáticos de bienvenida y eso, pero cuando yo hiperautomatizo todo, absolutamente todo el onboarding, que es ese correo de bienvenida, que me llegue por ejemplo un video tutorial de cómo entrar a la plataforma y cómo utilizar Nu, de dónde va a quedar mi plata, de si tengo bolsillos, cómo usarlos, todo ese onboarding desde la solicitud inicial hasta el pago final o hasta la activación, que es cuando yo empiezo a meter plata dentro de Nu, se haga automáticamente, por ejemplo. Entonces ahí ya no tengo que tener ya una persona o a 10 personas que son las que reciben al cliente y le escriben por WhatsApp manualmente: hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Nu. O que cogen una plantilla que tienen en un Word con la carta de bienvenida y lo pegan en el correo y ajustan el nombrecito para mandármela, sino que todo eso es automático. La mentalidad gerencial, el gobierno como capacidad instalada. Para un líder, la automatización no es un proyecto de tecnología, es la arquitectura para crecer sin fricción. Entonces tenemos, ¿qué es lo que nos permite la automatización? Escalabilidad sin nómina. Capacidad de multiplicar el volumen de transacciones sin necesidad de aumentar la estructura operativa humana de forma proporcional. Lo que yo les estaba diciendo antes, si a mí me empiezan a llegar muchos clientes, ¿qué es lo que hago? Contrato más gente. Hoy en día, por medio de la automatización, muchas veces no tengo que contratar tanta gente, puedo por medio de la automatización atender más clientes, o si tengo que contratar gente, la gente va a entrar es a hacer procesos más administrativos y de relacionamiento con el cliente, más no procesos operativos. O sea, yo ya no voy a contratar a una persona para que se siente ahí a que digite facturas todo el día. Segundo, mitigación de riesgos, eliminación de la dependencia crítica de personas claves al extraer el conocimiento de sus cabezas e insertarlos en el sistema. El ejemplo del héroe que estamos hablando ahorita. Y finalmente, agilidad competitiva, respuestas ágiles a cambios del mercado mediante el ajuste centralizado de reglas, liberando talento humano para generar valor estratégico. Lo que yo les estaba diciendo ahorita. Hoy en día hubo un error, hubo un problema, la persona extrae el reporte, se demora aquí 8 días en entregar el reporte, mientras hace el análisis, ajustan, todo eso se va un mes. Mientras que cuando las automatizaciones están muy bien estructuradas, yo simplemente entro al bot o entro al sistema, ajusto una regla, ajusto un parámetro y de ahí en adelante ese error no se vuelve a ver. Y eso me puede llevar una hora. El horizonte para el 2026 exige gobierno unificado e inteligencia artificial. Era lo que yo les estaba diciendo ahorita. Esto no es el futuro, esto no es como que, es que a mí me gustaría, esto es un obligatorio ya en cualquier empresa. Cualquier empresa hoy en día se tiene que estar empezando a montar en el bus de la inteligencia artificial. Es más, diría yo que cualquier empresa debería estar ya montada en el bus, no pensando si se va a montar o no, porque es que se va a quedar obsoleta.
O sea, es como si yo contratara un contador y el contador en vez de sacarme un software como Sigo o un ERP contable, me saque un libro verde, un cuaderno de contador verde, esos que utilizaban por allá en los noventas, y saque papel, lápiz y saca puntas y empieza a anotar. O sea, si yo contrato un contador y me llega con esto, es como, parce, pues, o sea, creo que estás un poquitico desactualizado. Y pueda que haga bien su trabajo, pero imagínense si mi empresa está manejando una facturación de, o está manejando una cantidad de, pongámosle, 5.000, 10.000 facturas al mes. Imagínense un contador con un cuadernito de facturación, eh, manejando 10.000 facturas al mes, no le da el tiempo. O sea, ¿qué me tocaría hacer? Contratar más contadores para poder suplir la demanda que se tiene de trabajo. Entonces, creo yo que esto ya no es un si quiero montarme en la inteligencia artificial, esto es ya una realidad. Entonces, el gobierno unificado, nosotros estamos ya empezando a hablar del BPMS inteligente, del IBPMS, desaparece la gestión separada, una sola capa de supervisión inteligente orquesta a bots y humanos simultáneamente, integrando Process Mining, que fue lo que hablamos ahorita, nativos para descubrir cuellos de botella en tiempo real. ¿Qué es lo que ya estamos empezando a ver? Hasta el año pasado, voy a hablar más o menos, sí, hasta el año pasado, yo podía tener un BPMS o yo como persona podía estar orquestando por un lado personas y por el otro lado sistemas. Tenemos un CRM que se llama, por ejemplo, ¿cómo es? Bitrix 24. Por este lado tenemos un ERP que me hace X cosa. Por este lado tenemos el gestor de proyectos, por ejemplo, ClickUp. Y yo voy orquestándolos. O tengo de pronto un sistema, un BPMS, que me orquesta eso, ¿cierto? Y por otro lado, estoy orquestando personas. Estoy orquestando al de compras, al de mercadeo, a los de finanzas, estoy orquestando el equipo o el área comercial, estoy orquestando a los de producción y eso. Hoy en día, ¿de qué estamos hablando? Que todo eso se integre en una sola orquestación. Y eso le permite a los líderes de las empresas y a los directores tener una visual completa, un 360 de la empresa en una sola pantalla y entender mucho más fácil para dónde va ese barco que está dirigiendo. Y vuelvo y repito, no tener que hacer el proceso mental de empezar a unir las piezas que tengo sueltas para entender qué está pasando, sino que todos se integran en un solo rompecabezas y tengo la imagen clara ahí. Y eso me va a permitir tomar decisiones muchísimo, muchísimo más rápido. Entonces, la inteligencia artificial, los autoensamblables, la inteligencia artificial deja de ser un simple chatbot como el que estábamos hablando ahorita de WhatsApp para convertirse en el intermediario operativo. Razona ante imprevistos técnicos y resuelve excepciones sin intervención humana, logrando que el flujo se repare a sí mismo y que el flujo fluya, valga la redundancia, el flujo fluya mucho más rápido y sin menos fricciones. Perdón, con menos fricciones. ¿Esto qué es lo que me va a permitir? Que esos pequeños problemas técnicos yo ya no me preocupe por ellos, que la inteligencia artificial es el que los resuelve. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Cuando el problema es un poco más grande o cuando ya necesita realmente intervención humana, ahí sí nos saca una alerta y nos saca ese caso excepcional. Pero entonces, ¿qué pasa? Pasamos de yo tener que revisar 700 casos al día a tener que revisar 3. Porque los otros 697, la inteligencia artificial se encargó de ellos. Un proceso sin gobierno es un proceso que ocurre, sin ninguna duda, pero es un proceso que no se gestiona. El verdadero éxito de la automatización radica en utilizar la tecnología no para acelerar el caos, sino para construir operaciones escalables, auditables y totalmente controladas desde su núcleo. Hasta aquí es la presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentarios. Y pues muy interesante. Ya me toca es ver cómo
presentárselo a la empresa, a ver si de pronto podemos vincularnos con ustedes y cómo poder pensar en gestionar toda esa información Claro que sí, nosotros estamos a través de esa automatización. Estamos abiertos, lo que necesiten, así sea implementación de alguna de las herramientas que nosotros tenemos, RPAs, BPMS, ya estamos trabajando y tenemos varios laboratorios de IAs con BPMS, pues hemos estado trabajando en muchas cositas, o si necesitan una asesoría, simplemente una asesoría de conocimiento de venga, tengo esto, ayúdeme a ver cómo lo organizo, bueno, en fin, cualquier cosa estamos más que a la orden a las necesidades de marinas integrales. Muchas gracias. Y pues sé que es mucha información la que entraste a recibir, de pronto alguna con muy poco contexto, por eso traté de hacer una contextualización larga al principio, pues porque es que ya, como repito, esta es la cuarta sesión de una serie que veníamos trabajando, pero en el caso hipotético de que necesites algo más, pues me puedes escribir y te ayudo y te colaboro. Y los Perfecto. servicios de la empresa están más que a la orden pues para marinas integrales. Muchas gracias. Bien, con esto, pues gracias de nuevo, Carlos, por haberte unido. Te estaremos contactando pronto y enviando el material. Y bueno, pues digamos que este es el tipo de espacios que solemos desarrollar. Te invitaremos para los que vienen. Y más Perfecto. bienvenido cualquier comentario o solicitud. Y no olvides, ya para cerrar, que por haber asistido, pues tienes la opción del descuento durante 3 meses en la implementación de alguno de los bots que Luis bien estaba explicando. Cuando lo plantees dentro de la empresa y demás, que sepas que sobre el valor que termine llegando a ser en caso tal de que coticemos algo, pues sabes que tienes un 30% de descuento. ¿Listo? Muchísimas gracias. Yo hago una aclaración ahí. Te explico, Carlos, cómo funciona normalmente pues como el proceso genérico que hay en el mercado con respecto a los bots. Cuando contratas una empresa para que te genere un bot para X cosa, lo que hace la empresa es que primero te va a cobrar una licencia. Eso es como el modus operandi normal, ¿cierto? Te va a cobrar una licencia por el bot y ahí no tienes absolutamente nada. Pues tener la licencia y ya. El segundo paso es la parte del setup y la construcción del bot. Entonces entran, hacen el análisis del proceso, crean el bot y en la implementación te cobran otro monto. Y finalmente ya después empieza a cobrar un fee mensual que es el mantenimiento del bot. Que hay que hacer mantenimiento de los servidores, que en algún caso fortuito tuviste algún problema y necesitaste asistencia técnica, cualquier cosa, ese mantenimiento ya es un cobro mensual. Entonces el modus operandi normal en la industria es eso. Son casi que tres cobros, por decirlo así. La licencia, el setup y después el mantenimiento mensual, ¿cierto? Nosotros en AF no funcionamos así. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros entramos a Marinas Integrales en este caso, revisamos el proceso, construimos el bot y te lo ponemos a funcionar un mes completo y no has desembolsado un solo peso. Al mes es que nos sentamos a hablar y vos nos decís, mira, me quiero quedar con el bot, me está ayudando un montón. Ahí es que empiezas a pagar solamente el mantenimiento mensual. O sea, nosotros no cobramos ni el licenciamiento ni el setup. Y al mes también nos puedes decir, no, sabes que, no, pues sí me ayudó, pero de pronto no cumple mis necesidades o decir, no, sabes que no tengo cómo sostener el bot, entonces muchas gracias. Nosotros simplemente desmontamos el bot y aquí no pasó nada y no tuviste que desembolsar un solo peso del bolsillo. O sea, básicamente te estamos dando una prueba gratis del bot un mes completo. Imagínate si estamos hablando de 300 reportes en 15 segundos, ¿cuánto puede hacer un bot en un mes? Entonces ese es el modus operandi que nosotros tenemos y ahí es donde entra la promoción de la que Nico te acaba de hablar y es que cuando entres a pagar ese bot mensualmente durante los primeros 3 meses es Nico, ¿cierto? Los primeros 3 meses Sí. vas a tener 30% de descuento en esas tres facturas. Entonces al final Perfecto. terminaría siendo el primer mes a costo cero Ajá, y mes 2 3 4 con 30% exacto. de descuento. O sea que básicamente Perfecto. Mira, tenés casi que 6 meses, mal contados, casi 6 meses
el bot funcionando a unos precios bastante razonables. M- Más o menos, pues yo sé que me imagino que el precio de mantenimiento del bot es en función de la complejidad, pero más o menos de qué orden. No, literalmente, o sea, como puede ser un bot que haga una cosa muy sencilla, podemos construir bots que hagan cosas súper complejas y que necesitemos de mayor capacidad en servidores, de mayor almacenamiento. Bueno, eso depende de un montón de cosas porque hay costos que no son directamente nosotros, sino costos de terceros. Por ejemplo, lo que estoy hablando de los servidores, capacidad de almacenamiento, capacidad de procesamiento, que necesitamos una RAM no de 2 gigas sino una de 8, o que necesitamos dos RAMs para poder correr el proceso que necesitas, y que necesitamos X almacenamiento o X conexiones a APIs o algo que tengas, por ejemplo, no sé, voy a hablar del sistema que estaba hablando, que extraen las imágenes de Google Earth o no sé de dónde extraigan las imágenes y ahí hay una API, entonces dependiendo de las conexiones y bueno, en fin, dependiendo de la complejidad del bot es que se definen esos precios, entonces no hay como un rango, o sea, puede valer desde 1 millón, 3 millones a 20 30 50 millones, pues no hay un rango como muy cerrado por decirlo así. Muchas gracias. Bueno, no, gracias por el espacio y nos vamos a estar contactando contigo más adelante. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti, Feliz que estés muy día bien, y Felipe. feliz fin de semana de una vez.